hacer las cosas como tú quieres que sean hechas. Permite que tú me uses como un vaso tuyo para edificación a la iglesia. Gracias, Señor, porque siempre podemos contar contigo. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Yo le puedo participar que Dios tiene el control de cada uno de los mensajes que en esta iglesia están siendo impartidos. Y puedo decirle que cada vez que una persona está aquí predicando, para mí es importante y yo le doy todo el respeto a lo que está diciendo. He trabajado siempre esto en mí, de que yo no soy quien para quitarle méritos a la predicación de la persona que Dios haya escogido, porque entiendo que tiene una palabra para mí. Dios tiene algo que decirme a través de esa persona y yo no tengo que evaluar su grado académico, su situación económica, su nivel físico, nada de eso. El Señor lo usó y eso debe ser suficiente. El domingo pasado yo entendí que el próximo mensaje me iba a tocar a mí, pero yo no sabía, en este año yo no he predicado. Y saliendo, tuvimos compartiendo con el pastor, me pasó un papelito, te toca predicar. Y yo, bueno, pues ya el Señor me había hecho sentir que a mí me iba a tocar, pero tú eres la próxima que va a predicar. Me quedé callada porque pudo haber sido mi imaginación. Y el pastor me pasó en una servilletica que yo ni bien veía porque no tenía los lentes puestos. Pero aquí estamos. Y el tema que yo entiendo que el Señor ha estado tratando conmigo, podemos decir que en las últimas horas, no voy a decir que desde que me lo dijeron, pero sí yo entiendo que es el propósito de Dios, el tema que vamos a estar compartiendo y que yo le he estado pidiendo al Señor desde inicio de semana que sea su voluntad lo que nosotros vamos a tratar aquí. Y el tema es: dime con quién andas. Dime con quién andas. Y vamos a estar desarrollando ese punto. Pero antes de abocarnos a ese punto, yo tengo la encomienda de hacer un informe de los mensajes que aquí se han estado presentando en este año 2015. Digamos, estamos en el mes 9, es decir, que solamente faltan 3 meses para completar el año. Yo no voy a hacer una predicación de cada uno de esos temas, pero yo sí entiendo que es importante uno mirar atrás, porque como yo sé dónde yo estoy, si no sé de dónde vengo y cómo el Señor ha ido tratando con su iglesia. Es posible que me falte algún mensaje, solamente me voy a ubicar al domingo, a los cultos de la escuela del dominical o del domingo. El 18 de enero predicó Claudia de Gómez. Y el tema de ella fue la reedificación del templo. Ahí ella se apoyó en Ageo 1, del 1 al 7, también habló de Esdras 4, y decía que somos templo de Dios y Dios nos requiere por completo en él. Fueron muchos más aspectos, pero yo voy a tratar de sacar como con una pincita algunos de esos aspectos. El 25 de enero estuvo predicando Romy Ran sobre el joven rico y se apoyó en Lucas 5, del 1 al 18, Marcos 10, 17 y 21, y establecía una cosa te falta y hablaba la excelencia que tenemos que tener para Dios, sacar los ídolos que hay en nuestro corazón y guardar el testimonio. Luego, ya en febrero, el 1 de febrero, tuvo la predicación el hermano Rafael Peña Pilarte, que hablaba sobre quita el calzado de tus pies. Y entendiendo que el calzado representa la vida carnal y que la zarza se debe vincular a la santidad de Dios. Y ahí estuvo hablando en Éxodo 3, del 1 al 5. El 8 de febrero, le tocó predicar a la hermana Evelyn Minaya de Pilarte y hablaba de enamorarse de Cristo. Los enamorados de Cristo
invitándonos a que volviésemos al primer amor. El 15 de febrero le tocó predicar a Diosdavil Neri Santana y nos hablaba de la fe. Y se apoyaba en Habacuc 2:4 y decía: he aquí que aquel cuya alma se enorgullece no es recta, mas el justo por la fe vivirá. El 22 de febrero estuvo predicando Joan Jiménez y dice: ¿cuál es tu batalla? Y se apoyó en Habacuc 1, del 1 al 4, donde hay una serie de preguntas sobre injusticias en las que uno cotidianamente está viendo. En marzo, 1 de marzo, Elizardo González habló: someteos los unos a los otros, apoyándose en Romanos 16:16. El 8 de marzo, John Solano habló de la mujer y se enfocó en el libro de Ruth, donde enfatizaba que los problemas tienen solución y que cada uno tiene un propósito. Ahí hablaba de cómo Noemí retornó y cómo el Señor prosperó y cómo a través de Ruth podemos ver que hubo en su descendencia reyes y cómo Dios la exaltó, pero pasó por un problema, tuvo un problema que tuvo un gran propósito en Dios. El 15 de marzo nos estuvo compartiendo la palabra la hermana Noemí Mármol y hablaba de un corazón conforme al corazón de Dios, apoyándose en 1 de Samuel 16:7. El 22 de marzo, Rafael Peña Pilarte también estuvo predicando sobre un llamado, un acercamiento a Dios como sacrificio vivo, santo. Santos que somos imperfectos, establecía. El 29 de marzo, Oada Joacín de New Jersey dice: Dios quiere que seas como los que sueñan. Hablando del Salmo 126, del 1 al 3, y dice que debemos tener grandes sueños en Dios. En abril, el 12 de abril, Edna Morales de Puerto Rico dice: si perezco, que perezca. Hay que salir de las 4 paredes y llevar el evangelio. En abril, Elizardo González dice: el anhelo de Moisés, participando del espíritu de Moisés. Dice que hemos perdido la pasión por Cristo y estamos buscando nuestros propios intereses. En el 31 de mayo, el hermano Carlos Disla hablaba del 4.º mandamiento con promesa y de huir de la idolatría. Y nos hablaba de 1 Corintios 10, del 7 al 14. Y vemos que en junio, ya el 7 de junio, Elías Puello dice: tomando lo que me pertenece, y se enfocaba en la situación de los madianitas, que Gedeón trabajaban y los madianitas estaban aprovechando la cosecha para ellos ir a lucrarse sin trabajar. El 14 de junio, Noemí Mármol habla de la autoridad de Jesús que nos fue delegada, Mateo 28, del 18 al 19. El 21 de junio, Amable Almanzar, hermano Amable, hablaba sobre los retos de las siguientes generaciones, honrando a los padres, a los ancianos, de no ser amigo del mundo, de estar alejado de todo lo que aparenta pecado. El 28 de junio, Rebeca Ocoeque, el día de mi cumpleaños, nos habló de 2 Corintios 5, 17, de que somos nuevas criaturas en Cristo. Nos habló del ministerio de la reconciliación y de alcanzar a otros a través del evangelio, del evangelismo. En el 5 de abril, Nicolás Hiss habló sobre la orden divina está dada. Hay que llevar el mensaje de salvación. El 19 de julio, Ingrid Taveras habla sobre la diferencia entre el creyente y el discípulo y nos invita a ir y a ser discípulos. El 2 de agosto, Ezequiel Núñez nos vuelve a hablar de restaurar el templo en Nehemías 1, del 1 al 3, y expuso sobre las 10 puertas que hay que proteger. Fue señalando cada una de esas puertas para que nosotros fuéramos identificando nuestras debilidades y fortalezas. El 9 de agosto, la hermana Digna Pérez de Disla, que hizo la presentación de su libro, nos habló de una fe sin límites y se apoyó en el texto bíblico que dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El 16 de agosto, Jimmy Torres de Puerto Rico habló sobre las promesas de poder, la unción y el Espíritu Santo. Ya finalmente, yo espero no haberlo cansado con este recuento, vemos que nos estuvo hablando el 23 de agosto John Solano
sobre el testimonio comprometido del cristiano, que es luz, que es imitador de Dios. Y ya la semana pasada, Evelyn Minaya nos estuvo hablando de ensancha el sitio de tu tienda. Nos toca a nosotros provocar el accionar de Dios. No limites tu mente, cambia de mentalidad. Este es un resumen de 25 semanas, 25 mensajes con 20 expositores, porque alguno de ellos repitió. Entonces, 3 aspectos puntuales que yo he resumido de estos mensajes. 3 puntos. La reedificación del templo. Esto incluye santidad, testimonio, poder y autoridad, fe y gozo. En esos aspectos estaría enfocada la voz de Dios para nosotros en este tiempo, en la reedificación del templo. Tenemos que reedificar este templo con la santidad que la palabra dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo quiero ver a Dios, yo tengo que ser santa porque no hay comunión, la impureza con Dios. El testimonio, los demás tienen que saber a quién yo les sirvo. La iglesia tiene poder para sanar, para libertar, para sanar toda dolencia. Y esa autoridad tiene que dejarse reflejar porque es parte de las promesas de Dios y no son para otros. Los otros ya tuvieron su chance, ahora me toca a mí. Yo ser un canal de que Dios lo use con ese poder y esa autoridad. Y esa fe que me tiene que convencer a mí de que para el que cree todo le es posible. Y que si yo creo, he de ver la gloria de Dios. Está faltando fe, nos está faltando poder, nos está faltando buen testimonio, nos está faltando santidad. Dios nos está hablando sobre todas estas cosas y nos está invitando a que exhibamos ese gozo de tener ese corazón al servicio y la gloria de Dios. Y el otro aspecto, digamos, dentro de esos 3 pilares, si podemos decir así puntuales, que es la reedificación del templo, con esos aspectos está el evangelismo, alcanzar a los aún no alcanzados. Es decir, nosotros no debemos estar conformes con estarnos viendo siempre nosotros mismos, porque pareciera entonces que estuviéramos haciendo una enramadita y nos estuviéramos deleitando con abrazarnos y vernos y querernos mucho. Y los que aún no conocen al Señor, el propósito de Dios, los que no están sanos, que necesitan médicos, los que están mal, necesitan que el evangelio pues llegue a sus puertas, a sus corazones. Y el ensanchamiento es el otro punto. Dios no quiere que esta iglesia siga limitada a este lugar, sino que se siga expandiendo en grande. Porque cuando el Señor no habla de crecimiento, no habla de soñar, no habla de amplitud de mente, de que ensanchemos el sitio de nuestro territorio, que extendamos cortinas, es porque la visión de Dios tenemos que alcanzarla a entender nosotros para hacernos grandes, para que ese propósito que Dios ha tenido con esta iglesia se expanda. De aquí puede salir el proyecto que esta nación necesita para que miles sean salvados. ¿Y por qué no? Tenemos que soñar, no podemos perder el sueño. Es decir, Dios no quiere que tú y yo dejemos de soñar, de ver la grandeza de lo que Él de la nada lo hace todo. Y yo entiendo que el tema que vamos a compartir ahora, dime con quién andas, encaja en cada uno de estos aspectos. Porque para yo reedificar el templo, yo tengo que saber con quién yo ando. Para yo evangelizar, yo tengo que saber con quién yo ando. Y para yo ensanchar este territorio, yo también tengo que saber con quién yo ando. Y lo primero que yo encuentro en la palabra es a Enoc. Si buscamos en Génesis 5:22, me llama a mí particularmente bastante la atención que en el 22 y en el 24 me subraya algo, y es que Enoc caminó con Dios. Vamos a ver cómo nos dice Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y leo el 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El que camina con Dios ha pasado de muerte a vida,
Aunque Enoc y Elías serían el tipo de los que van a estar vivos en el rapto de la iglesia, pero también representa que no hay muerte para aquel que camina con Dios, porque es traspasado. Aunque ha dejado el cuerpo físico en una tumba o quién sabe dónde, pero esa persona no tiene estadios de detención, sino que va con Dios. Y el Señor nos ha dejado esos dos ejemplos, Enoc y Elías, como testimonio de que el que camina con Dios no tiene muerte. Y lo primero que yo tengo que saber es con quién yo voy en mi camino. ¿Quién es que dirige y diseña mi ruta? Porque no en vano 2 veces en el Génesis, al principio de Génesis, aunque ya cuando están hablando de Set, hijo de Adán y Eva, dice que a partir de su descendencia los hombres empezaron a buscar de Dios. Pero una cosa es que yo busque a Dios, que yo conozca de Dios, a que yo camine con Dios. Entonces, ¿con quién yo ando? ¿Con quién tú andas? Entonces, yo tengo que saber con quién van mis pasos. Si donde yo voy, el Señor va conmigo. Si lo que yo digo, el Señor lo está también diciendo. Si yo soy una unidad en Él, o si estamos divididos y yo digo que ando con Él, pero Él no anda conmigo. Porque yo puedo decir, yo soy amiga de fulana, pero el otro puede decir, pero yo ni la conozco. Yo ni sé de quién se trata. Entonces, cuando nosotros vemos en Hechos 9:2, en la palabra nos dice que a los cristianos le llamaban los del camino. Dice, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Aquí la palabra camino, vemos que se nos presenta en mayúscula. Tú y yo somos del camino de la vida. Tú y yo somos del camino hacia la eternidad en Jesucristo, porque Él nos ha dicho que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y no hay confusión en este camino, solo hay un camino, Él es el camino. Y vemos en este principio que la palabra me enfatiza que Enoc caminó con Dios. Y si Dios se fuera a decir de nosotros, ¿con quién tú estás caminando? ¿Con quién tú andas? ¿Qué testimonio se está diciendo de con quién andamos? Nuestros muros, ¿cómo están edificados? O si estamos siendo vergüenza, o si estamos dando mala cuenta sobre cómo están las puertas de nuestra vida espiritual. Si hay brechas donde el enemigo entra y roba y donde perdemos la autoridad. Porque cuando abrimos esas puertas, estamos haciendo alianza para que el enemigo tome autoridad y tú y yo no tendríamos fuerza para decirle vete porque te hemos abierto la puerta, no hemos recreado contigo. Y esa parte de santidad implica que en ti y en mí no hay margen para que el enemigo nos haga burla, porque se burla de nosotros. Vamos a ver algunos casos de personas que con quién andaban. Nosotros vemos que Moisés, vamos a empezar sin un orden en cuanto a como la Biblia nos los presenta, pero vemos que Moisés prácticamente le impuso a Aarón a Dios. No, es que yo no puedo hablar, es que yo necesito una ayuda. Está bien, negociamos. Tú vas a ser como un Dios para Faraón y Aarón será el profeta. Que yo soy corto de palabras. Pero muchas veces nosotros le imponemos esquemas a Dios, que Dios en su infinito amor los acepta. Y yo puedo entender que el propósito de Dios era levantar a Moisés sin ponerle a María o Miriam ni a Aarón. Pero él entendía que él solo no podía. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que hubo un momento en que el campamento se tuvo que detener, porque la murmuración de María le alcanzó lepra y tuvieron que esperar que María tuviese limpia para ellos poder seguir el camino. Y hay veces que tenemos compañías que son atraso en el propósito de la consecución de los propósitos y planes de Dios. No, vamos entonces en cambio un Josué que está pendiente de Moisés. Digamos que Josué iba caminando
con Moisés. Josué caminaba con Moisés y es el heredero. Y vemos que tenía tanto celo que cuando vio que otros profetizaban, va y le dice: Moisés, impídelos. No, espérate, yo quisiera que todo el pueblo fuera profeta. Pero vemos una diferencia del que te está ayudando a que tú crezcas, a que el que está detenido en murmurar, en hacer becerros, en hacer cosas que está fuera de la visión de Dios. Tanto es así que los hijos de Aarón dieron mala cuenta, pero no es el tema. El asunto es que yo tengo una responsabilidad ahora mismo con quién yo ando. Sabemos que primero tengo que andar con Dios y que las personas que se integran a la visión y al ministerio tienen que tener la misma visión y la misma integridad, porque podemos estar entorpeciendo los propósitos de Dios de ese ensanchamiento. Pero vamos a ver una alianza de bendición. Ruth y Noemí. Ruth entendió que Noemí tenía la verdad, que Noemí estaba en el camino y no le importó dejarlo todo. Pero vemos que esto es una alianza perfecta, entre comillas, porque ellas lograron ser un testimonio hoy de que nosotros vemos que llegaron a Belén, a casa de pan, que retornaron, que llegaron en el tiempo de la cosecha. No llegaron en otro tiempo. Hay personas que llegan a buscar la bendición cuando ya se acabó. Pero Noemí y Ruth, cuando retornaron, dice que llegaron a Belén, a casa de pan, y la palabra dice que llegaron en el tiempo de la cosecha. Es decir, que había una unidad con visión. Y cuando tú y yo estamos unidos en el Señor, caminando con Dios, el Espíritu Santo dirigiéndonos, no llegamos tarde. Llegamos al momento de la cosecha, porque hay que recoger la bendición que está para ti, que está para mí. Pero cuando tú andas una mente por un lado y el otro por el otro, nunca van a llegar al punto óptimo que Dios te ha enviado. ¿Y tiene la culpa el Señor? No tiene la culpa el Señor. Vamos a ver un caso que le doy gracias a la célula de la hermana Ramona, que me puso esta tarea sobre Génesis, y ahí nos enfocamos en la parte que tiene que ver con Abraham. Si nos buscamos en Génesis 12, los que fueron a esa célula pudieron ver esta parte. En Génesis 12, el Señor le dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Él le va a mostrar. El presente es vete. La bendición yo te la enseño después. Pero Él, la palabra nos dice que obedeció. Y dice en el Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Lot aquí yo lo veo como el pegado, la mochila, el que no estaba en la invitación, el que tú sientes una carga que Dios no te ha impuesto. Dios no le pegó esa carga a Abraham. Ellos, por las razones que fueran, Lot no estaba en el esquema de Dios. Lo que es de Dios permanece. Y ustedes saben que Lot y Abraham tuvieron que separarse porque llegaron a tener desavenencia por las distintas o abundantes posesiones de ambos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham a Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Es decir, y con él Lot, con él los grilletes, con él el peso, con él lo que hay que empujar, lo que hay que cargar, la carga que Dios no te ha puesto, pero que tú sientes carga con dejarla, y Dios no te ha puesto esa carga. Entonces mira a ver con quién andas, porque Lot no era el acompañante que Dios escogió para Abraham. Esa carga la asumió soberanamente Abraham. Y vemos, por ejemplo, en el 13:4, que dice también Lot. Siempre ustedes van a ver esta comita también Lot y Lot, pero no era que estaba dentro de la visión. Y si nosotros vemos el versículo 13:14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él,
alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente. Y cuando Lot se aparta de él, es que Dios le muestra lo que le había prometido. Ustedes ven que a partir del versículo 13:6 empieza a hablar del conflicto que hay entre ellos, que decidieron dividirse. Abraham se hubiese ahorrado cuántas cosas si hubiese dejado a Lot en su mundo. Ustedes luego lo verán con más detalles, pero aquí me llama la atención que Dios le dijo, vete, sal, y que yo te mostraré. Y le muestra cuando se aparta de Lot. Ya ustedes saben que Abraham cogió lucha, como decimos nosotros, con Lot, hasta el punto de que él tuvo que interceder, porque la parte que él cogió para habitar la llanura era tierra totalmente corrompida. Y él tuvo que interceder, y era tan pobre el trabajo que podemos decir que hizo Lot ahí, que no había 10 salvos, no había 20 que tuviesen temor de Dios, ni su propia esposa apoyó la visión de salir de Sodoma y Gomorra, porque por lo que me deja ver, Lot no hizo el trabajo. Lot estaba enfocado en otros intereses. Abraham estaba enfocado en la obediencia, en una obediencia inmediata, en una obediencia que le agradara a Dios, pero se puso una carga que limitaba su avance, que limitaba que Dios le mostrara lo que le había prometido, que le entregara con mayor celeridad pudiera ser los propósitos que Dios tenía, porque la bendición era para Abraham y para su descendencia, y los que tuvieran la fe en ese Dios de Abraham. Y por lo visto no era el caso de lo que fue alcanzado así por la misericordia de Dios con sus hijos, con los que le aman, los rescató de esa destrucción, porque la intercesión hace una labor fundamental. Pero vamos a dejar a Lot y vámonos a ver a Eliseo. Si vemos a Eliseo, nos habla, para mí fueron 2 criados. El primer criado, Gehazi, que Naamán, que era general del ejército sirio, yo sé que en los cultos de Santa Cena hay que reducir el tiempo y yo voy a tratar de ajustarme a eso. General del ejército sirio, digamos que alcanzó gracia de Dios porque dice que era un hombre bueno. Había una muchacha que era de Israel y le dijo, pero obedezca, haga esto, atienda a lo que le dice Eliseo. Pero como él dijo, yo no voy a tomar nada porque yo no voy a vender la misericordia ni el favor de Dios. Pero el criado no tenía esa visión. El criado se le aproxima, le busca y dice, no, yo necesito la ayuda. Es posible que con quien tú andes esté interesado en los panes y los peces y la multiplicación y el dinero y sea un Judas. Entonces tú tienes que saber que con quien tú andas tiene la unidad de espíritu para hacer las cosas conforme le agradan a Dios y que esa persona está buscando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y si ustedes lo buscarán, pero hay otro, este criado, dice la palabra, que fue mandado, se le dio una maldición de que la lepra de Naamán se le pegase a él. Y dice el 5:27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Él no iba a engañar al siervo de Dios, porque el siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el punto clave que vamos a ver es cómo yo sé con quién ando. Para yo saber con quién ando, yo tengo que tener una medida dentro de mí del Espíritu Santo, que la palabra me dice lleno. Cuando usted no está lleno, no opera la revolución que se requiere para operar el cambio.
Y cuando nosotros vemos la palabra en Hechos, por ejemplo, que escogieron a los que iban a ser diáconos, que, bueno, decían varones llenos del Espíritu Santo. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, es una condición que yo debo de ponderar, que no que tengamos el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo no use, es que tú y yo tenemos un compromiso de ser vasijas llenas, de estar llenos, porque si no estamos llenos de Dios, vamos a estar llenos del otro. Entonces, hay un tope, que es la estatura de Cristo. Y cuando veamos esta palabra que nos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y estaban llenos del Espíritu Santo, esa es tu medida, y esa es mi medida. Entonces yo no puedo descansar hasta que esa plenitud en mi vida no opere, porque eso es lo que va a crear los cambios. Eso es lo que va a entender, que ya voy a escuchar decir, ese es un varón de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero yo tengo que tener esa llenura del Espíritu Santo, y tú y yo no podemos dormir ni descansar hasta que eso no sea real en nuestra vida, porque por eso es que dicen que estamos llevando un evangelio muy cómodo, porque la llenura del Espíritu Santo no es lo que nos importa, porque nos gusta vernos socialmente educados, nos gusta vernos socialmente aceptos a los niveles sociales donde nos desenvolvemos. No quieren que nos digan que somos un poquito fanáticos siquiera. No, porque eso no se ve bonito, eso no vende. Yo tengo una imagen pública, yo tengo una actitud, un comportamiento, y no puedo dejarle toda la libertad al Espíritu Santo para que Él me llene, porque yo quiero tener el control. Entonces, ese es un punto que yo tengo un compromiso, y es esa llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver el otro criado, si vemos que Jaycee quedó mal, o Gacy quedó mal, pero vamos a ver el otro criado que no se menciona el nombre. Vámonos a 2 de Reyes 6:16, dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esas palabras que le dice Eliseo al criado son para nosotros hoy, pero hay que subrayar una parte. Ese criado era miedoso, temeroso. No tenía la visión que tenía Elías. Y vemos que en el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Con el que tú andas no puede estar ciego. Con el que tú andas tiene que tener la misma visión. Porque, óyeme, tuvo Eliseo que orar para que Dios le diera la oportunidad de él ver lo que Eliseo siempre estaba viendo. Él tuvo